Hola. Mi esposa infiel quiso cobrar venganza tras ser descubierta, provocó un brutal accidente y terminó sin piernas mientras su amante huía como un cobarde. Me llamo Adrián. Tengo 39 años y hasta hace unos meses habría jurado, sin dudar ni un segundo, que era uno de esos hombres afortunados que realmente habían construido una vida estable. No perfecta, porque la perfección no existe, pero sí una vida sólida. Una de esas vidas que ves avanzar lentamente durante años y llegas a creer que nada puede derrumbarla. Estuve casado durante 12 años con Valeria. 36 años. Arquitecta. Inteligente. Elegante. Calculadora cuando tenía que serlo. Y durante más de una década yo pensé que, además de todo eso, era profundamente leal. Tenemos una hija de 8 años. Emma. Y si hoy sigo respirando después de todo lo que pasó, honestamente creo que es únicamente por ella. Cuando conocí a Valeria trabajábamos en la misma constructora en Valencia. Yo dirigía el departamento financiero. Ella acababa de entrar como arquitecta junior. No fue amor inmediato. Ni siquiera me parecía especialmente simpática al principio. Era demasiado seria. Demasiado reservada. Yo siempre fui bastante sociable, así que me costaba entender a la gente que parecía levantar un muro invisible alrededor suyo. Pero un día coincidimos en una auditoría interna que nos obligó a trabajar juntos durante casi 2 semanas completas. Ahí empezó todo. Descubrí que detrás de esa fachada fría había una mujer tremendamente brillante. Tenía un humor seco que me hacía reír más de lo que quería admitir. Discutíamos por tonterías. Sobre cine. Sobre política. Sobre comida. Y sin darme cuenta, empecé a buscar cualquier excusa para verla. Salimos durante casi 3 años. Nos casamos en una ceremonia pequeña cerca del mar. Mis padres adoraban a Valeria. Mis amigos siempre me decían la misma frase. Hermano, esa mujer te mira como si fueras todo su mundo. Durante años les creí. Supongo que ese fue mi error. Porque cuando amas a alguien durante tanto tiempo, tu cerebro empieza a filtrar cosas. Ignoras pequeños detalles. Justificas comportamientos extraños. Te convences de que ciertas señales no significan nada. Hasta que un día algo tan pequeño sucede. Que ya no puedes seguir ignorándolo. Todo empezó un martes. Un martes completamente normal. Yo había salido antes del trabajo porque Emma tenía una presentación escolar y quería estar ahí. Recuerdo que manejaba escuchando la radio cuando me di cuenta de que había olvidado unos documentos importantes en casa. Así que decidí regresar. Era apenas la 1 de la tarde. Valeria debía estar en su oficina. O al menos eso creía. Entré a casa. Todo estaba en silencio. Subí al segundo piso. Tomé la carpeta que necesitaba. Y entonces escuché algo. Una risa. No provenía de la televisión. No era Emma. Era una risa masculina. Congelé el cuerpo entero. Me quedé completamente inmóvil en mitad del pasillo. Luego escuché la voz de Valeria. Su tono era bajo. Suave. Extrañamente íntimo. No distinguí las palabras exactas. Pero reconocí algo inmediatamente. Ese no era el tono con el que ella hablaba con clientes. Ni con amigos. Ni conmigo últimamente. Di 2 pasos hacia nuestra habitación. Y justo cuando iba a acercarme, escuché un golpe. Como si alguien hubiera tirado algo. Luego silencio absoluto. Un silencio demasiado rápido. Demasiado artificial. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. Miré alrededor confundido. La ventana del balcón estaba abierta. Las cortinas moviéndose con el viento. Valeria apareció desde el baño. Llevaba una bata ligera. Su cabello estaba húmedo. Me miró sobresaltada. Demasiado sobresaltada. ¿Qué haces aquí? Preguntó inmediatamente. No respondí. Mis ojos recorrían toda la habitación. La cama desordenada.
Dos vasos sobre la mesa. Uno tenía marcas de lápiz labial. El otro no. Ella notó exactamente hacia dónde estaba mirando. Su mandíbula se tensó apenas medio segundo. Después sonrió. Esa sonrisa falsa que uno solo reconoce cuando ha vivido años con alguien. Tenía dolor de cabeza. Vine a descansar un rato. Seguí observando. Algo dentro de mí empezó a retorcerse. Escuché una voz. Ella me sostuvo la mirada. Sin pestañear. Estaba viendo una videollamada. Mentía. Lo sentí instantáneamente. Pero no tenía pruebas. Así que hice algo que me odié por hacer. Sonreí. Asentí. Claro, debí confundirme. Noté cómo sus hombros se relajaban inmediatamente. Demasiado rápido. Como alguien que acaba de escapar de un accidente. Me acerqué. Besé su frente. Tomé mis documentos. Y me fui. Durante el trayecto a la escuela de Emma no recuerdo absolutamente nada. Conducía en automático. Mi cabeza repetía la escena una y otra vez. La ventana abierta. La cama revuelta. Los dos vasos. La voz masculina. Su expresión cuando entré. Intentaba convencerme de que existía una explicación racional. Quizá una amiga había venido. Quizá realmente estaba en videollamada. Quizá estaba exagerando. Pero mi cuerpo no pensaba igual. Esa sensación. Ese instinto animal. Era como si cada célula me estuviera gritando algo que mi mente se negaba a aceptar. Aquella noche cenamos juntos. Emma hablaba sobre su exposición escolar. Yo fingía escuchar. Valeria actuaba demasiado normal. Demasiado perfecta. Demasiado tranquila. Eso me aterró más que cualquier otra cosa. Porque si realmente ocultaba algo, significaba que llevaba tiempo practicando esa máscara. Cuando Emma fue a dormir, Valeria se acercó detrás de mí mientras yo lavaba un vaso. Me abrazó por la espalda. Como tantas otras noches. Pero esta vez sentí rechazo. Algo dentro de mí reaccionó diferente. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Y entonces dijo algo que terminó de romper algo dentro de mí. Hoy vino Sergio a la casa. Sentí un escalofrío. ¿Sergio? Sí, el electricista. ¿No viste su camioneta afuera cuando llegaste? Yo no había visto ninguna camioneta. Pero ella acababa de hacer algo terrible. No esperó a que yo preguntara. No esperó a explicar. Simplemente inventó una coartada. Demasiado rápido. Demasiado preparada. Giré lentamente hacia ella. Sonreí. Ah, claro, debió ser eso. Volvió a sonreír. Pero por primera vez en 12 años. Sus ojos no transmitían absolutamente nada. Aquella madrugada esperé. Escuché cómo respiraba profundamente a mi lado. Esperé otros 20 minutos. Luego, muy despacio. Tomé su teléfono. Nunca antes había revisado el móvil de mi esposa. Jamás. Siempre consideré eso una violación absoluta de confianza. Pero esa noche. Sentí que algo horrible estaba empezando. Introduje su cumpleaños. Pantalla bloqueada. Probé con el cumpleaños de Emma. Nada. Intenté nuestro aniversario. Nada. Me quedé inmóvil. Valeria nunca había cambiado su contraseña en 12 años. Nunca. Absolutamente nunca. Sentí el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a despertarla. Miré su rostro dormido. Parecía tranquila. Demasiado tranquila. Y en ese preciso instante, entendí algo que jamás olvidaré. Mi esposa no estaba improvisando. No se trataba de un error. No era algo reciente. Quienquiera que fuera ese hombre, llevaba suficiente tiempo en su vida como para que ella ya hubiera empezado a blindarse. Apagué el teléfono lentamente. Me quedé sentado en el borde de la cama durante casi una hora. Mirando a la mujer con la que compartí 12 años.
intentando entender en qué momento exacto dejó de ser mi esposa. Y se convirtió en una completa desconocida. Pero lo absolutamente peor, fue lo que descubrí a la mañana siguiente. Porque mientras Valeria preparaba el desayuno, entró una notificación en el iPad familiar que usamos para Emma. Un mensaje. Pantalla iluminada. Solo una línea. Una sola línea. Pero bastó para hacer que toda mi sangre se congelara. Decía. Anoche casi nos descubre. Te dije que algún día tu marido iba a arruinar todo. Y debajo aparecía un nombre. Un nombre que conocía demasiado bien. Mateo. Mi mejor amigo. El hombre que llevaba entrando a mi casa. Durante más de 15 años. Y en ese momento entendí. Que lo que estaba empezando. Iba a destruir mucho más que mi matrimonio. No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirando aquella pantalla. Tal vez 10 segundos. Tal vez un minuto entero. Pero sentí algo muy extraño. No fue rabia. No fue tristeza. Fue vacío. Como si de pronto alguien hubiera desconectado algo dentro de mí. Mateo. Dios. Mateo. Si me hubieran puesto frente a 1000 nombres posibles, jamás habría dicho el suyo. Nos conocíamos desde que teníamos 17 años. Fuimos juntos a la universidad. Fue padrino en mi boda. Yo fui padrino en la suya. Habíamos pasado media vida construyendo esa amistad. Era el tipo de persona que tenía llaves de mi casa. El tipo que podía venir a cenar sin avisar. El hombre al que mi hija llamaba tío Mateo. Y ahora estaba leyendo un mensaje suyo. Dirigido a mi esposa. No pude respirar durante varios segundos. Escuché pasos detrás de mí. Rápidamente bloqueé la pantalla. Valeria apareció secándose las manos con un paño de cocina. Sonriendo. Como si nada. Como si no acabara de destruir 12 años de matrimonio sin siquiera saberlo. ¿Todo bien?, preguntó. La observé. Intentando encontrar algún rastro de culpa. Pero no había nada. Absolutamente nada. Sí, respondí. Solo estoy cansado. Se acercó. Me besó la mejilla. Sentí asco. No físico. Algo peor. Ese tipo de asco que aparece cuando tu cerebro empieza a reinterpretar todos tus recuerdos. De repente recordé cenas familiares. Vacaciones. Cumpleaños. Barbacoas en casa. Mateo sentado en mi jardín. Riéndose con Emma. Mirando a Valeria. Y me pregunté algo horrible. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Ese día fui al trabajo pero no hice absolutamente nada. Pasé horas sentado frente a mi ordenador fingiendo revisar informes. Mi cabeza no dejaba de construir escenarios. Intentaba conectar momentos que antes parecían normales. Pequeños detalles. Pequeñas cosas que ahora empezaban a verse diferentes. Recordé que Mateo había comenzado a visitarnos mucho más seguido los últimos 8 meses. Siempre encontraba alguna excusa absurda. Que si necesitaba ayuda con inversiones. Que si quería preguntarme algo sobre una hipoteca. Que si estaba cerca y decidió pasar a saludar. Yo nunca sospeché nada. Porque confiaba en él. Esa misma noche decidí llamarlo. Necesitaba escucharlo. Quería sentir algo. Alguna grieta. Algún error. Contestó rápido. Demasiado rápido. Adrián. ¿Qué pasa, hermano? La normalidad en su voz me produjo escalofríos. Nada, quería saber si seguía en pie lo del sábado. Silencio breve. Muy breve. Luego respondió. Claro. ¿Lo de ver el partido en tu casa? Mi casa. Pensé. ¡Qué hijo de puta! Perfecto, respondí. ¿Todo bien? Te noto raro. Casi me río. Ahí estaba. Preocupado. Interpretando perfectamente su papel. Solo cansancio.
Descansa, hermano. Corté. Y por primera vez en toda mi vida sentí ganas reales de golpear a alguien. Esa madrugada no dormí. Esperé nuevamente a que Valeria cayera profundamente dormida. Esta vez fui directo a su despacho. Ella trabajaba algunos proyectos desde casa y tenía un ordenador portátil exclusivo para sus diseños. Siempre lo dejaba guardado en un pequeño estudio junto al salón. Entré en silencio. Encendí el portátil. Contraseña. Probé varias fechas. Nada. Maldije en voz baja. Entonces noté algo. Un pequeño cuaderno negro al lado del teclado. Valeria siempre anotaba medidas, presupuestos y claves temporales ahí. Empecé a revisar página por página. Y entonces encontré una secuencia escrita varias veces. M2204VM. Lo probé. La pantalla se desbloqueó. Sentí el corazón golpeando tan fuerte que literalmente me dolía el pecho. Abrí correo. Nada extraño. Archivos normales. Presupuestos. Planos. Clientes. Pensé que quizá había perdido el tiempo. Hasta que noté una carpeta escondida dentro del escritorio. No tenía nombre. Solo un pequeño punto. La abrí. Y el mundo entero se me vino abajo. Videos. Docenas. Fotos. Conversaciones exportadas. Capturas. Archivos privados. Mis manos empezaron a temblar violentamente. Abrí una fotografía. Era mi dormitorio. Mi propio dormitorio. Reconocí inmediatamente las sábanas grises que compramos en IKEA el año anterior. Valeria estaba acostada sonriendo. Completamente desnuda. Y detrás de la cámara. Mateo. Cerré el portátil de golpe. Sentí náuseas inmediatas. Corrí al baño. Vomité. Literalmente me desplomé junto al lavabo. Jamás en mi vida había experimentado algo así. No era tristeza. Era humillación absoluta. Me quedé sentado en el suelo durante casi 20 minutos. Recordando cada momento en que ese hombre estuvo en mi casa. Cada cerveza compartida. Cada consejo. Cada abrazo. Todo contaminado ahora. Todo podrido. Cuando logré recuperar algo de control. Volví al portátil. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Abrí una carpeta más antigua. Fecha de creación. 11 meses atrás. 11 malditos meses. Seguí revisando. Había mensajes guardados. Uno me destruyó completamente. Mateo había escrito. Tu marido jamás sospecha nada. Vive en su mundo perfecto. A veces me da hasta pena. Valeria respondió segundos después. No subestimes a Adrián, pero sí, a veces es demasiado ingenuo. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos. Ingenuo. 12 años de amor reducidos a eso. De pronto escuché una voz detrás de mí. ¿Qué haces? Salté violentamente. Valeria estaba parada en la puerta. En pijama. Sus ojos inmediatamente bajaron hacia la pantalla abierta. Y por primera vez desde que la conocía. La vi aterrada de verdad. No dijo nada durante 3 segundos. Solo observó. Yo me levanté lentamente. Nunca voy a olvidar su expresión. Era exactamente la expresión de alguien que acaba de ver cómo toda su vida explota en tiempo real. Adrián, yo. No la dejé continuar. No digas mi nombre. Mi voz sonó extrañamente tranquila. Eso la asustó más. Escúchame. ¿Cuánto tiempo? Ella empezó a llorar instantáneamente. Pero ni una sola lágrima me generó compasión. No significa lo que parece. Yo me reí. Una carcajada seca. Vacía. Tengo videos de ustedes follando en mi cama. Su rostro perdió completamente el color. Adrián. ¿Cuánto tiempo? Esta vez grité tan fuerte que Emma se despertó en la habitación del pasillo. Escuchamos su pequeña voz. ¿Papá?
Valeria inmediatamente intentó acercarse. Yo levanté la mano. No te acerques a mí. Emma apareció medio dormida frotándose los ojos. Miró a ambos confundida. ¿Qué pasa? Valeria empezó a caminar hacia ella. Pero yo dije algo que paralizó toda la habitación. Algo que cambió completamente el rumbo de aquella noche. Dile a nuestra hija dónde estabas cuando yo trabajaba. Valeria giró lentamente. No hagas esto. La miré fijamente. Y entonces pronuncié el nombre. El nombre que hizo desaparecer toda la sangre de su cara. ¿También quieres explicarme qué papel juega Mateo en todo esto? Emma nos observaba confundida. Valeria parecía dejar de respirar. Pero lo peor. Lo absolutamente peor. No fue su reacción. Fue lo que ocurrió 5 segundos después. Porque en ese mismo instante. Sonó su teléfono. Pantalla iluminada sobre el escritorio. Y pude leer claramente la notificación entrante. Era un mensaje nuevo. De Mateo. Decía solamente. ¿Le dijiste algo a Adrián? Acabo de encontrar mis llantas destrozadas afuera de casa. Juro que si me traicionaste vas a arrepentirte. Levanté lentamente la vista hacia Valeria. Ella estaba temblando. Yo no entendía nada todavía. Pero algo acababa de cambiar. Porque ese mensaje significaba una sola cosa. Había alguien más metido en esta historia. Alguien que acababa de empezar una guerra. Y aún no tenía idea. De que lo peor todavía ni siquiera había comenzado. Durante unos segundos nadie se movió. Yo seguía mirando aquella pantalla iluminada. Valeria parecía petrificada. Emma seguía parada en el pasillo, abrazando su pequeño oso de peluche, demasiado confundida para entender por qué sus padres se estaban mirando como si fueran dos desconocidos. Pero mi cabeza ya no estaba procesando lo que acababa de leer. Solo repetía una frase. Si me traicionaste vas a arrepentirte. Mateo no me estaba escribiendo a mí. No sospechaba que yo había descubierto todo. Él creía que Valeria había hecho algo. Algo que lo había puesto en peligro. Eso significaba una sola cosa. Había otra persona involucrada. Otra persona que acababa de atacarlo. Levanté lentamente la mirada hacia mi esposa. ¿Qué demonios significa eso? Valeria seguía completamente blanca. Ni siquiera lloraba ya. Parecía estar intentando decidir qué mentira inventar primero. Emma empezó a acercarse. Papá. Respiré hondo. No quería que mi hija estuviera ahí. No así. Jamás imaginé que el momento en que mi familia se rompería ocurriría delante de ella. Me arrodillé frente a Emma. Le acaricié el cabello. Cariño, ve a tu habitación un momento. Pero ustedes están peleando. Solo ve arriba, por favor. Me miró asustada. Luego obedeció. Esperé a escuchar cerrarse su puerta. Entonces giré hacia Valeria. Mi voz salió fría. Extrañamente fría. Empieza a hablar. Ella finalmente rompió. Se dejó caer sobre la silla del despacho. No quería que esto terminara así. ¿Así como? Yo iba a decirte todo. No pude contenerme. Solté una carcajada amarga. ¿Después de 11 meses acostándote con mi mejor amigo? Volvió a bajar la mirada. No empezó así. No me importa cómo empezó. Silencio. 5 segundos. 10 segundos. Entonces finalmente dijo algo que no esperaba. Hace 2 semanas. Mateo quiso terminar conmigo. La observé sin decir nada. Ella continuó. Dijo que estaba cansado de esconderse, que quería arreglar su matrimonio, que no iba a seguir arriesgando todo. Algo dentro de mí empezó a tensarse. ¿Su matrimonio? Ella asintió lentamente. Y ahí recordé algo brutal. Mateo estaba casado. Claudia. Su esposa. Llevaban 9 años juntos. Yo conocía perfectamente a Claudia. Siempre fue amable conmigo.
Incluso cuidó a Emma varias veces cuando Valeria y yo salíamos. Sentí otra ola de náusea. Dios. Todo este tiempo. Todos estaban jugando detrás de mi espalda. Valeria siguió hablando. Yo no acepté que quisiera dejarme. La miré fijamente. Noté algo distinto en su tono. Algo oscuro. Algo que hasta ese momento jamás había visto en ella. ¿Qué hiciste? Ella tardó unos segundos en responder. Le dije a Claudia. Sentí un escalofrío instantáneo. ¿Qué? Le envié pruebas, fotos, conversaciones. Ahora todo empezaba a tener sentido. Las llantas destruidas. El mensaje. La amenaza. Mateo acababa de descubrir que su esposa sabía la verdad. Porque Valeria lo había expuesto. Yo seguía intentando procesarlo. ¿Por qué harías eso? Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Y por primera vez vi algo profundamente perturbador. Rabia. Rabia pura. Porque iba a desecharme. Aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier confesión anterior. No dijo porque estaba enamorada. No dijo porque cometí un error. No dijo porque sufría. No. Dijo. Porque iba a desecharme. Como si todo esto hubiera sido una batalla de ego. Una posesión. Una obsesión. Yo ya no reconocía a la mujer frente a mí. Entonces sonó nuevamente su teléfono. Esta vez empezó a vibrar sin detenerse. Mateo. Llamando. Una vez. 2 veces. 3 veces. Ella no contestó. Yo extendí la mano. Dámelo. Adrián. Dame el maldito teléfono. Me lo entregó temblando. Contesté. Puse altavoz. Y apenas del otro lado escuché su voz. Supe inmediatamente que algo grave estaba pasando. Mateo estaba fuera de sí. ¿Qué carajos hiciste? Yo no respondí. Él siguió gritando. Claudia intentó llevarse a los niños y destrozó mi coche entero. Valeria cerró los ojos. Mateo continuó. ¿Le enviaste todo? ¿Estás loca? Finalmente hablé. No sabía que gritabas tan fuerte, Mateo. Silencio. Absoluto. Total. Pude escuchar su respiración cortarse del otro lado. 3 segundos eternos. Luego murmuró. Adrián. Jamás olvidaré aquel tono. Era miedo puro. Respiré lentamente. Pensé en muchas personas posibles, ¿sabes? Pero nunca en ti. No respondió. Entraste a mi casa, abrazaste a mi hija, comiste en mi mesa. Seguía sin responder. ¿Y te acostabas con mi esposa en mi propia cama? Escuché un ruido metálico. Tal vez había dejado caer algo. Cuando finalmente habló. Su voz sonó completamente distinta. Ya no arrogante. Ya no segura. Solo desesperada. Escúchame, no fue como crees. Lo interrumpí. Muérete. Y colgué. Valeria me observaba inmóvil. Yo ya no sentía nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo una calma extraña. Una calma peligrosa. Caminé hasta la cocina. Tomé las llaves del coche. Ella me siguió inmediatamente. ¿A dónde vas? A terminar esto. No. Adrián espera. Me giré lentamente. ¿Sabes cuál es tu problema, Valeria? Ella no respondió. Que durante años creí que eras una buena persona y resulta que no te arrepientes de haberme destruido. Su respiración empezó a agitarse. Sí me arrepiento. Negué con la cabeza. No di un paso hacia ella. Tú no lloras por traicionarme. Otro paso. No lloras por destruir esta familia. Otro más. Lloras porque te descubrieron. Vi cómo sus labios empezaban a temblar. Pero entonces. Dijo algo que hizo desaparecer cualquier mínima compasión que pudiera quedarme.
Algo que jamás pensé escuchar. Si Mateo me arruinó la vida, voy a asegurarme de arruinar la suya también. La miré. Incrédulo. ¿Qué acabas de decir? Ella caminó hasta la mesa. Tomó sus llaves. Sus movimientos eran rápidos. Descontrolados. Como si algo dentro de ella se hubiera quebrado completamente. Se acabó esconderme. Voy a enfrentarlo. Ahora. Me interpuse frente a la puerta. No vas a ninguna parte. Ella me empujó. Nunca en 12 años me había puesto una mano encima. Pero aquella noche. Ya no era Valeria. Sus ojos estaban completamente desquiciados. Apártate. Estás fuera de control. No entiendes nada. Intenté sujetarle los brazos. Ella forcejeó violentamente. Suéltame. Valeria, escúchame. Voy a hacer que pague. Finalmente logró soltarse. Corrió hacia la entrada. Escuché cómo arrancaba el coche brutalmente. Salí detrás. Pero ya estaba acelerando. Neumáticos chirriando sobre el pavimento mojado. Desapareció calle abajo. Me quedé inmóvil respirando agitadamente. Algo horrible me atravesó el pecho. Ese instinto primitivo que aparece segundos antes del desastre. Corrí dentro de casa. Tomé mi teléfono. Y marqué inmediatamente a Mateo. Contestó al segundo tono. ¿Qué quieres ahora? Mi voz salió seca. Directa. Escúchame bien. Silencio. Valeria acaba de salir hacia tu casa. Escuché cómo su respiración se detenía. Entonces dije la frase que cambió todo. La frase que, sin saberlo, fue el último momento normal antes de que varias vidas quedaran destruidas para siempre. Mateo, creo que mi esposa acaba de perder completamente la cabeza. Durante los primeros 15 segundos pensé que Mateo me había colgado. No escuchaba absolutamente nada del otro lado. Ni respiración. Ni movimiento. Solo silencio. Finalmente habló. Pero su voz ya no sonaba arrogante. Ni furiosa. Sonaba nerviosa. Demasiado nerviosa. ¿Qué quieres decir con perdió la cabeza? Miré por la ventana. Seguía lloviendo. Pequeñas gotas golpeaban el cristal con un sonido irregular que de pronto empezó a ponerme increíblemente ansioso. Quiero decir exactamente eso, respondí. Está fuera de control. Escuché cómo abría una puerta al otro lado. Después pasos rápidos. Mateo respiraba agitadamente. Joder. ¿Está Claudia contigo? No. Sentí un golpe en el estómago. ¿Dónde está? Se fue hace media hora, dijo que necesitaba despejarse, salió conduciendo. Por primera vez aquella noche sentí miedo real. No por Valeria. Ni por Mateo. Por lo que podía pasar. Porque empecé a entender algo horrible. Valeria no iba hacia casa de Mateo simplemente para discutir. Ella acababa de perder absolutamente todo en menos de una hora. Su matrimonio. Su familia. Su secreto. Y encima acababa de descubrir que Mateo intentaba abandonar aquella aventura. No. Eso ya no era rabia normal. Era algo peor. Mucho peor. Mateo volvió a hablar. Voy a esperarla afuera. No hagas eso. ¿Qué propones? Llama a la policía. Escuché cómo soltaba una risa seca. ¿Y qué les digo? ¿Que la mujer con la que me acosté durante casi un año viene a gritarme? Quise responder. Pero en ese preciso instante, mi teléfono emitió otro sonido. Una llamada entrante. Número desconocido. Por alguna razón sentí un escalofrío brutal. Colgué a Mateo inmediatamente. Contesté. Sí. Escuché una voz masculina. Seria. Profesional. ¿Señor Adrián Salazar? Mi corazón empezó a latir violentamente. Sí. Le llamo desde emergencias. Miré fijamente la pared. Sentía que mi cuerpo entero estaba preparándose para algo horrible.
La voz continuó. Ha ocurrido un accidente grave en la carretera CB 500. Mis dedos empezaron a temblar. ¿Qué clase de accidente? Hubo una pausa. Demasiado larga. Luego escuché. Su esposa, Valeria Salazar, figura como propietaria del vehículo involucrado. Sentí que el aire desaparecía completamente. ¿Está viva? Otra pausa. Necesitamos que venga al hospital inmediatamente. Ni siquiera recuerdo cómo llegué allí. Solo sé que conduje demasiado rápido. Llovía con fuerza. Mi cabeza iba completamente vacía. Parte de mí seguía odiándola. Parte de mí seguía viendo aquellas fotos. Aquellos mensajes. Aquella humillación insoportable. Pero 12 años no desaparecen en una noche. Los recuerdos no desaparecen. Las costumbres no desaparecen. Y aunque una persona destruya todo, tu cuerpo tarda en aceptar que ya no significa nada para ti. Cuando llegué al hospital encontré algo que jamás esperé. Había 2 ambulancias estacionadas. 3 patrullas. Y varios agentes hablando entre ellos. Entré corriendo. Una enfermera me interceptó. ¿Familiar de Valeria Salazar? Asentí. Ella bajó ligeramente la mirada. Ese gesto me dijo todo antes de escuchar una sola palabra. Su esposa sufrió traumatismos severos, múltiples fracturas, pérdida masiva de sangre. Sentí las piernas débiles. ¿Qué ocurrió? La enfermera respiró hondo. Según testigos, su vehículo aceleró deliberadamente hacia otro automóvil detenido en un semáforo. No entendí. ¿Qué automóvil? Sacó una pequeña tablet. Revisó algo. Y respondió. Un Audi gris registrado a nombre de Mateo Ferrer. Sentí una descarga helada recorriéndome entero. No. No. No podía ser. La enfermera continuó. Parece que intentó impactarlo por detrás a gran velocidad. Pero debido a la lluvia perdió el control antes del impacto. Su coche giró. Invadió carril contrario. Y un camión de reparto la embistió lateralmente. Cerré los ojos. Imágenes empezaron a construirse solas en mi cabeza. Valeria acelerando completamente cegada por la rabia. Intentando alcanzar a Mateo. Intentando destruirlo. Buscando venganza. Y luego. El impacto. Abrí los ojos lentamente. ¿Y Mateo? La enfermera me observó. Él estaba fuera del vehículo. Fruncí el ceño. ¿Qué? Testigos afirman que había bajado del coche al verla aproximarse porque ella empezó a perseguirlo varias calles antes. Mis manos empezaron a enfriarse. Dios. Ella literalmente había estado cazándolo. ¿Está herido? No. Silencio. Yo seguía intentando procesar todo. Entonces pregunté lo inevitable. ¿Puedo verla? La enfermera dudó un instante. Luego asintió. Me condujo por un largo pasillo. Nunca olvidaré aquella caminata. Todo parecía surrealista. Hace apenas 3 horas yo pensaba que tenía una esposa. Una familia estable. Un mejor amigo. Y ahora. Todo estaba reducido a ruinas. Entré en cuidados intensivos. La vi. Y tardé varios segundos en reconocerla. Su rostro estaba cubierto de cortes. Tenía tubos por todas partes. Vendajes en ambos brazos. Monitores sonando constantemente. Pero fue cuando miré más abajo. Cuando sentí un vacío extraño. Sus piernas estaban completamente inmóviles. 2 médicos estaban revisando placas junto a la cama. Uno de ellos se acercó. ¿Usted es el esposo? Tardé unos segundos en responder. Todavía legalmente, sí. Asintió. Su expresión era seria. Demasiado seria. Necesito ser directo con usted. Sentí otro escalofrío. La lesión medular es extremadamente grave. No entendí inmediatamente. Entonces él dijo la frase que jamás olvidaré. Es muy probable que nunca vuelva a caminar.
Miré nuevamente a Valeria. Inmóvil. Conectada a máquinas. Aquella mujer elegante. Controladora. Orgullosa. La misma que durante meses creyó manipular absolutamente todo. Ahora yacía completamente indefensa. Pero lo peor. Ni siquiera había terminado. Porque mientras seguía allí, mi teléfono vibró nuevamente. Era Mateo. Contesté. Su voz sonaba completamente rota. Adrián. No respondí. Escuché sollozos. Reales. Auténticos. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Claudia. Claudia tuvo un accidente también. Fruncí el ceño. ¿Qué? Respiraba agitadamente. Después de descubrir todo, salió manejando, iba llorando. Sentí otro nudo brutal en el pecho. ¿Qué pasó? Su voz se quebró por completo. Chocó contra una barrera en la autopista. Cerré lentamente los ojos. Dios mío. ¿Está bien? Silencio. Largo. Pesado. Y entonces respondió. Murió hace 20 minutos. Sentí un golpe seco en el pecho. De pronto entendí la dimensión total del desastre. Una aventura. 11 meses de mentiras. Y ahora. Una mujer muerta. Otra paralizada. 2 matrimonios destruidos. 4 familias destrozadas. Todo por ego. Todo por deseo. Todo por personas incapaces de detenerse antes de cruzar ciertos límites. Colgué lentamente. No dije absolutamente nada. Me senté junto a la cama de Valeria. La observé durante varios minutos. Pensé que sentiría satisfacción. Después de todo lo que me había hecho. Después de convertirme en un idiota delante de todos. Después de traicionar a nuestra hija. Pensé que ver su caída me haría sentir justicia. Pero no. No sentí felicidad. Solo agotamiento. Un agotamiento profundo. Porque finalmente entendí algo. La traición no destruye solamente relaciones. Destruye futuros. Destruye años enteros. Destruye versiones completas de quienes fuimos alguna vez. 2 meses después inicié oficialmente el divorcio. Me concedieron custodia completa de Emma. Los médicos confirmaron que Valeria jamás recuperaría movilidad de cintura para abajo. Sus padres tuvieron que mudarse con ella para cuidarla permanentemente. Mateo desapareció por completo de mi vida. Vendió su casa semanas después. Nunca volví a verlo. Ni quiero hacerlo. A veces Emma pregunta por su madre. La visitamos algunas veces. Y cada vez que entro en aquella habitación, veo en sus ojos algo terrible. No tristeza. No arrepentimiento. Vacío. Ella sabe perfectamente que destruyó todo. No perdió su matrimonio por un error. No terminó en esa cama por mala suerte. Todo ocurrió porque cuando finalmente fue descubierta, eligió la venganza. Eligió el odio. Eligió destruir a otros antes que aceptar las consecuencias. Y esa decisión terminó destruyéndola a ella primero. Yo tardé meses en entender algo importante. Perdonar no significa olvidar. Ni volver atrás. Ni reconstruir lo roto. A veces perdonar simplemente significa dejar de cargar con un peso que nunca debió pertenecerte. Hoy tengo 40 años. Emma sigue creciendo. La casa está en silencio muchas noches. Y todavía hay momentos donde recuerdo a la mujer que creí conocer durante 12 años. Pero ya no extraño a esa persona. Porque entendí algo demasiado tarde. La mujer que yo amaba nunca existió realmente. Solo amé una versión cuidadosamente construida. Una máscara perfecta. Y cuando finalmente esa máscara cayó, descubrí que algunas personas no destruyen su vida cuando cometen una traición. La destruyen cuando son incapaces de aceptar haber sido descubiertas. Valeria quiso vengarse del hombre que ayudó a arruinar mi matrimonio. Aceleró buscando destruirlo.
Y terminó perdiendo para siempre aquello que más daba por sentado. Su libertad. Su cuerpo. Su futuro. Yo no necesité vengarme. No levanté un dedo. No planeé castigarla. La vida hizo todo el trabajo por mí. Y a veces, ese tipo de justicia es infinitamente más brutal que cualquier venganza humana. Porque hay heridas que no sangran, pero duran toda una vida. Y ella va a recordarlo cada vez que vuelva a mirar esa silla de ruedas. Para siempre. Adiós.